Ok, pues vamos a continuar a partir de este punto, también para dejarlas ir lo más pronto posible, ya que al parecer sus demás compañeros se fueron de pinta. Acabamos rápidamente con esta parte. A ver, en cuanto a las cimentaciones y el acero, nos dice lo siguiente. Por lo general se proporciona una pequeña placa de acero de base en las columnas compuestas, ¿de acuerdo? Yo voy a tener entonces aquí mi columna, en planta la voy a ver algo similar a esto. Esta columna necesita una placa de acero. La placa es la que tengo punteada acá en color morado. Voy a cambiar de color. Esta zona que aparece aquí es mi placa de acero, la que estoy marcando ahorita. Y esta finalmente es la que a mí me sirve ¿para qué? Para unir mi columna al resto de la estructura. ¿Cuál es el resto de la estructura? Mi zapata. ¿De acuerdo? Que es importante identificar en esta zona que existe después. Esta partecita de acá, que generalmente nosotros la podemos ver como concreto. Ahorita vamos a ver unas imágenes para que no les quede duda en este sentido. No es un concreto convencional, ¿de acuerdo? No es cemento del que se utiliza en obra para el resto de mis elementos constructivos. Esta partecita de aquí se les conoce como morteros de alta adherencia. De hecho, muchos ni siquiera la traducen y ponen la especificación así, en inglés. Y es un mortero expansivo y por eso le llaman de alta adherencia, porque lo que hace tal cual es que cuando fragua ayuda a fijar precisamente los elementos y a que no estén como sueltos o como bailando. ¿Por qué? Porque generalmente esta unión que nosotros estamos viendo aquí se hace posterior al colado y fraguado que se hizo de la zapata que tenemos en la parte de acá. Ahora, alguna vez hemos hablado este tema de si los pernos es la letra J que están formando aquí precisamente, bueno, donde estos que están aquí, que si se ponen antes o después. Existen las dos variantes, ¿de acuerdo? Hay la variante cuando las ponen antes y cuelan ya toda la pieza junta, y hay cuando llegan y perforan y los meten también en una etapa posterior. ¿De qué va a depender? De muchas cuestiones, desde para qué es esta columna y qué tipo de edificación es lo que tengo arriba. Si ya estamos hablando de temas de edificios, torres de oficinas y demás, pues casi siempre van a ver este armado, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de un tema un poquito más simple, como a lo mejor una nave industrial, que mi estructura misma no genera como tanto esfuerzo y tanta carga, probablemente sean de los que llegan y perforan, después barrenan y meten ya las espigas, vacían el grout precisamente y ya posteriormente colocan la placa, atornillan y montan, ¿de acuerdo? Nos dice que el propósito de esta placa es recibir los pernos necesarios para anclar el perfil de acero ahogado a la cimentación durante el montaje de la estructura, antes de que el concreto endurezca y pueda desarrollarse la acción compuesta. Esta placa debe ser suficientemente pequeña para que no interfiera con las espigas necesarias en la parte del concreto en la columna, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que estas precisamente no pueden tener tampoco un diámetro tan grande o excesivo porque lo que hago es debilitar de alguna forma la placa. Si ustedes se acuerdan, cuando analizamos el tema de bloque cortante, teníamos dos ejercicios. Uno, donde estaba el montaje de las placas con tornillos, precisamente, y aquí tenía un tornillo, y la resistencia siempre era menor cuando yo lo tenía que hacer con tornillos que a cuando yo tenía una placa y le tenía que encimar otra placa, pero esta unión la hacía a base de soldadura. El simple hecho de perforar las placas comenzaba a reducir su resistencia. Por eso mismo tampoco es que entre más pernos tenga es mejor, ¿no? Por eso vemos que muchas veces nada más llegan a tener 4 a veces en sus esquinas, similar a lo que tenemos acá en planta. Hay veces que sí puedo ver que le agregan más, puede ser que tengan 6 así, en algunos casos puede ser que tengan otros 2 más acá, o que simplemente en lugar de 2 en esta parte, coloquen uno también en esta zona.
Muy bien, ¿qué más me dice en esta parte? Esta placa debe ser suficientemente pequeña para que no interfiera con las espigas necesarias en la parte del concreto reforzado de la columna. Muy bien, voy a quitar entonces los dibujitos y me voy a la siguiente diapositiva. Y aquí tengo imágenes, ¿de acuerdo? Aquí estoy viendo cómo están haciendo ya el montaje. Está la zapata en la parte de abajo. Aquí tienen ya el dado precisamente de concreto donde va a quedar montada la placa donde ya va a quedar montada la columna de acero. Viene mi placa y viene, ya aquí están los pernos ahogados. Aquí no fue a base de un tema de tuercas, sino que metieron ya como, perdón, de pernos, metieron como si fueran tornillos gigantes, estas son las cabezas, ya nada más. Ahora, ¿por qué tiene el hueco? Todas tienen que tener el hueco, no necesariamente. Esta seguramente va a ser una columna compuesta. Si no se acuerdan que eran las columnas compuestas, la columna compuesta es la que es la sección de acero. Por ejemplo, vamos a utilizar una sección HS. HS es esta. Y luego, ¿qué van a hacer todavía? En el interior la van a rellenar. ¿De qué? De concreto. Entonces, este vaciado tiene que llegar hasta la parte de acá. Por eso tiene el hueco. Si yo veo esta de acá, no lo tiene, ¿de acuerdo? Porque aquí seguramente vamos a desplantar otro tipo de columna que puede ser a lo mejor una I, un perfil IR. Y entonces aquí va a quedar montado el IR en esta parte de aquí, sí, con sus aletitas y todo para fijarlo, pero si se dan cuenta, la placa no tiene el hueco. Depende del tipo de columna que se esté especificando. Esta es una columna compuesta y esta es una columna simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí puedo ver el proceso, como en ambos casos están yéndose por el tema de que van a anclar los pernos desde el tema del fraguado del concreto. ¿Y por qué les decía esto? Porque aquí seguramente hablamos ya de una edificación, es decir, un edificio de lo que ustedes quieran, vivienda, centro comercial, oficinas, lo cual requiere que yo me asegure que el anclaje de las columnas sea perfectamente seguro y estable. Muy bien, ¿qué me dice el AISC? Acuérdense que este es el Instituto Americano de la Construcción en Acero. Dice lo siguiente, las, la especificación de la ISC no proporciona detalles para el diseño de estas espigas. ¿Cuáles espigas? Estas que yo tengo en esta parte de acá, estas espigas. Muy bien. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Dice que tienes que hacer una pequeña revisión, ¿de acuerdo? Esa pequeña revisión consiste de lo siguiente. Para determinar la carga última, si la carga última de la columna es mayor que este factor que yo tengo aquí, las espigas deberán resistir el exceso de la carga, es decir, necesito colocar suficientes espigas. Si P1 excede el valor de esta ecuación, aparentemente no se requiere espigas, entonces, ¿qué voy a utilizar? Soldadura. ¿Por qué? Porque es más barato, es más rápido y el proceso de montaje es más eficiente que yo tenga que estar haciendo esto desde la cimentación. Porque aquí, si se dan cuenta, todavía no hay nada del acero en obra. Sin embargo, yo ya tengo que empezar a dejar las preparaciones para que cuando quede todo el tema de cimentaciones y traigan el acero y pueda empezar a montar, pues ya esté listo esto. Entonces, si yo no tengo que utilizar espigas, pues traigo todo el acero cuando ya me toca entrar a mí como constructor del acero y empiezo a trabajar a partir de este punto, ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos los elementos que aparecen aquí, ya los conocemos todos. Este es el factor que pertenece al LRFD. FC es la resistencia del concreto. A1 es el área de quién, de la columna, y A2 es el área de quién, de la placa, ¿de acuerdo? Se hace la relación y si resulta que PU es mayor que toda esta combinación, entonces voy a tener que usar espigas. Si no, entonces no las utilizo y puedo poner solamente soldaduras, ¿de acuerdo? Me voy al siguiente entonces. Aquí ya vemos un poquito más a detalle cómo queda también el tema de cómo voy a empezar a desplantar una estructura de acero.
Aquí no tengo una columna, tengo un tema más como, llamémoslo un pequeño refuerzo. Tengo un detalle donde aquí tengo la columna, la sección es una sección IR, y aquí ustedes me van a decir, ay, ¿por qué aquí hay viga? ¿Por qué aquí hay pernos y además hay estas aletitas que no sé si se acuerdan cómo se llaman, estas de aquí? Sí, yo sé que aquí dice rigidizador, sí, son rigidizadores precisamente. ¿Y sirven para qué? Pues para evitar que esta columna sufra de pandeo, precisamente. En algunos casos puede ser que yo requiera utilizar estos elementos para evitar que mi columna falle por pandeo. ¿En dónde? En esta zona, precisamente. ¿De acuerdo? ¿Qué se especifica? La altura, por ejemplo. Tengo que especificar el diámetro, la altura, aquí que está señalando, los pernos, ¿de acuerdo? Quiero que vean aquí como en esta, los pernos no están doblados, como en este primer detalle que teníamos. Cuando no están doblados, ¿de qué me habla? Que estos pernos llegaron seguramente después, perforaron y metieron los pernos. Viene la placa, viene el mortero del que yo les hablaba y finalmente viene la estructura de concreto, que puede ser un dado, puede ser un pilar, a donde yo voy a anclar pues el resto de mi columna. Estos mismos detalles los podemos ver en la parte de acá. Ya casi terminamos. Me voy a la última diapositiva. Ahora, ¿qué nos dice nuevamente el reglamento de construcciones en sus normas técnicas complementarias en la parte de estructuras metálicas? Dice lo siguiente, las bases de columnas y las placas de base cumplirán con los requisitos siguientes. Número 1, no es necesario cepillar las placas de base de grueso no mayor a 51 milímetros, es decir, a 2 pulgadas. Cuando la placa no exceda esta medida, no es necesario cepillarlas. ¿Qué cepillarlas? Pulirlas, ¿de acuerdo? Como rebajarlas. ¿Para qué? Para que queden niveladitas, sin ningún tipo de imperfección. Las placas de grueso comprendido entre más de 2 pulgadas hasta 4 pueden enderezarse por medio de prensas. ¿Por qué? Porque en el traslado, en el corte, en todo el trabajo del material del metal, puede ser que tal cual su placa cuando llegue a obra pues esté como sartén en lugar de como una plaquita plana que es como deberían de estarla trabajando. Puede ser que su placa haya sufrido una deformación y ya llegó en esta posición a la obra, ¿de acuerdo? Esta placa no se puede montar así. Me está diciendo que yo voy a tener una de dos. Si estoy por debajo de las 2 pulgadas, la coloco así. Si estoy entre 2 pulgadas y 4 pulgadas, puedo usar prensas. Voy a poner una prensa acá, voy a poner una prensa acá, va a empujar y la va a corregir. Muy bien. ¿Qué sucede si no se cuentan con las prensas adecuadas? Entonces puede cepillarse. ¿De acuerdo? Que cepillarse con si alguna vez han estado en un taller de carpintería, hay algunos cepillos para desgastar la madera. Bueno, pues así exactamente hay unos para el metal. Se desbasta. ¿Para qué? Para que cuando se asienten sobre la estructura de concreto, pues finalmente tenga un anclaje satisfactorio. Me dice que siempre, aquí me voy en el inciso B, con las excepciones indicadas en los incisos 11.2.6.b, que estoy hablando de este, y del punto C. Si el grueso de las placas es mayor que las 4 pulgadas, se cepillarán todas las superficies en contacto, excepto en estos casos. ¿Cuáles casos? No es necesario cepillar las superficies inferiores de las placas de base cuando se inyecte bajo ellas un mortero de resistencia adecuada que se asegure un contacto completo de la cimentación. No es necesario cepillar las superficies superiores de la placa de la base ni las inferiores de la columna cuando la unión entre ambas se haga por medio de soldadura de penetración completa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué necesito tener las placas niveladas y cepilladas y demás cosas? Porque yo necesito que asiente perfectamente en la parte de abajo con el dado de concreto y que no sufra imperfecciones. Y necesito que cuando reciba la parte del acero, aquí también esté asentado perfectamente con todas sus superficies de contacto. Ahora, ¿cuáles son mis morteros de los que habla aquí en este inciso, en el B precisamente? Que aquí es lo que nosotros estamos viendo. Lo que van a hacer es rellenar la parte de abajo de esta placa
para que quede perfectamente asentada, pues es un mortero expansivo. Hay de muchas marcas, aquí les decía, muchos ni siquiera lo traducen, lo ponen la especificación así tal cual como Growth. Sika es una de las marcas pues que tiene como mayor presencia dentro del mercado, pero no quiere decir que sea la mejor, ¿de acuerdo? Comúnmente yo he visto que los estructuristas especifican esta, pero tan fácil, por ejemplo, Cemex tiene su propia versión de Growth, Lafarge tiene su propia versión, Hilti tiene su propia versión de Growth, lo que sí es que son caros, ¿de acuerdo? Sí son caros, entonces solamente se utilizan ya en la última parte, cuando voy a sellar finalmente una zona. Y pues por eso aquí tengo el dibujito. ¿Por qué? Porque es un mortero estructural con muchas propiedades de alta adherencia, tienen temas de compactación y demás cuestiones, porque ese pedacito sirve a modo de junta, ¿de acuerdo? Es la que va a absorber las deformaciones entre el contacto del acero con el concreto en esta parte y pues finalmente aquí hablamos de un tema de compresión dentro de las edificaciones. Voy a quitar los dibujitos. Y aquí terminamos con esta parte, ¿de acuerdo? Ya casi las libero. Nada más un último comentario. Quería que vieran estas precisamente. A ver, ¿qué estamos viendo en la parte de acá? Es un edificio real de la Ciudad de México. Es el edificio de la colonia ex Hacienda Coapa, precisamente. Si quieren más detalles, ahí búsquenlo en internet. Este edificio sufrió daños durante el sismo del 2017. ¿De acuerdo? Es un edificio con estructura de acero a base de armaduras planas, precisamente en lugar de vigas, se utilizaron armaduras planas en estas zonas para librar los claros y demás cuestiones. Aquí está su planta estructural. Vean por favor que tiene columnas biarticuladas y tiene columna con articulación, con una sola articulación. Biarticuladas es que se tienen grados de libertad en ambos lados y con articulación plástica es que nada más se va a mover en un área, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué quiero que vean en esta parte de acá? Los daños que sufrió finalmente, aquí están haciendo las mediciones, las almas realmente de las traves que se utilizaron eran considerables. Digo, no alcanzo a ver la medida, la específica por acá en alguna de las partes del reporte, la leí cuando estaba revisando esto. 70, aquí está, de 70, las uniones, si se dan cuenta en el tema de uniones, no tuvieron problema, ¿de acuerdo? La unión entre las traves del acero y eso que nada están soldadas, no son pernos, no hablamos de un tema mucho más complejo que esto, pero vean qué pasó con el tema del concreto, ¿de acuerdo? El punto fue que la estructura de acero sí se deformó como debía, absorbió las deformaciones, pero el concreto sí tuvo temas de falla porque precisamente la estructura se estaba deformando en exceso. Vean qué pasó con las columnas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto es una falla por compresión, ¿de acuerdo? Esto fue un tema de compresión, no falló por pandeo, no se cayó el edificio, no se volteó. Sin embargo, en las uniones de columna suelo y columna trave, tuvimos estos temas donde sí se comprimieron las columnas finalmente. ¿Qué pasó entonces? Y no es que no hayan hecho bien el cálculo, de hecho, por acá cuando revisen, si lo quieren, después se los paso, revisan el informe y dicen que el edificio cumplía exactamente a la perfección con todo el tema del diseño estructural. Aquí está la deformación que sufrió, como las columnas eran articuladas, pues permitió el movimiento. El problema fue que tuvieron este tema por acá. Bueno, quería que viéramos esto porque que es un poco de lo que preguntábamos mucho tiempo durante todas nuestras sesiones de clases y es algo que creo que no está ahorita Fidel, que fue uno de los que más preguntan este tema. Eh, el tema de cómo sé si mi estructura está bien calculada. El problema es que cuando hablamos de temas de la naturaleza, por más que ustedes quieran invertirle dinero y super proteger la estructura y demás, siempre va a haber algún tema que nosotros no consideremos. Bueno, ¿a qué conclusión se llegó con este informe que les estoy mostrando ahorita?
Resulta que después de analizar todas las estructuras que fueron dañadas durante el sismo del 2017, llegaron a la siguiente conclusión. Este fue uno de los peritos que ayudó a revisar precisamente, tengo por acá, este de acá. Este señor es un doctor acá en estructuras en México y tiene como estudios en 1000 partes. Llegaron a esta conclusión, que las estructuras de acero tuvieron un mejor desempeño en los sismos. ¿Cuál fue el punto? Que los factores de seguridad que se habían considerado hasta el 2017 no eran suficientes. ¿Qué pasó entonces después de la revisión y de los peritajes que se ejecutaron precisamente después del sismo del 2017? Que el reglamento de construcciones del Distrito Federal recibió una reforma. La última actualización que se hizo fue en julio del año pasado, en el 2019. Toda la parte estructural, que se refiere al diseño de estructuras de concreto, estructuras metálicas y a la rehabilitación de estructuras existentes y que fueron dañadas por un sismo, está reformada. Hay que volver a revisar factores de seguridad, hay que volver a revisar factores de carga, porque muchas de estas partes se vieron modificadas porque con los factores con los que se estaba trabajando no fue suficiente. Antes se consideraba como carga dominante la máxima carga que tuviéramos en esta parte. Ya lo tenía por acá identificado, pero ahora me dice, después del reporte, que tú debes de hacer una combinación entre la máxima carga a cortante que recibe la columna y la máxima carga que recibe a compresión, que fue un poco de lo que nosotros estuvimos viendo. Vas a calcular ambas, la de compresión y vas a calcular la de cortante, y la que sea la mayor es con la que tú vas a diseñar. ¿Para qué? Para evitar precisamente que pasen situaciones como estas que tenemos acá. El edificio no se cayó, este edificio no se cayó, sin embargo, sí sufrió muchos daños estructurales. Ahora, finalmente, para cerrar todo el tema del curso de estructuras y que además este era su último tema dentro de su temario, eh, el hecho de utilizar estructuras de concreto me aporta muchos beneficios. Las estructuras son más ligeras, son menos voluminosas que si yo las hiciera de concreto, es decir, mi sección de una columna de acero va a ser más chica que una sección de concreto, la trave de acero va a ser más chica que una trave de concreto, el peso va a ser menor también, por lo tanto, si el peso de mi estructura misma es menor, hace que el diseño de mis cimentaciones también sean menores, que no sean estas grandes cimentaciones de concreto, y también hace que sean más baratas, ¿de acuerdo? Pero, aquí viene el pero, porque el acero les va a brindar muchísimos beneficios, que también se construye más rápido, que se puede montar más rápido y temas, muchos beneficios. El punto del acero es que difícilmente se puede reforzar. ¿A qué voy? Una vez que existió un daño como esto, aquí no hay más, se va a tener que quitar el elemento y se va a tener que reemplazar. Ahora, suena tan fácil decirlo y van a decir, ¿a poco sí se puede? Dependiendo en dónde esté este elemento, se va a tener que hacer un análisis de todo el edificio y ver qué tan viable es quitar esa columna y volverla a poner. Ahora, no fue la única columna dañada. ¿Cuántos elementos tuviste en esa condición? Si fueron 20, si ustedes vieron la planta, a ver, cambia 20 columnas de estas dañadas aquí, pues es medio edificio. Entonces puede ser que se llegue a la conclusión de que va a ser más caro rehabilitar esa estructura y van a optar por un tema de, ¿sabes qué? Demuélela y vuélvela a construir, porque el acero difícilmente se va a poder rehabilitar. El concreto sí tiene un poquito más de remedio, tiene varios métodos y procesos en el que el concreto se puede volver a rehabilitar hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Perdí por ahí un video en Facebook que había encontrado la semana pasada, en el que muchas personas, la gran mayoría en el área de la construcción, opinaban que si esa columna se podía rehabilitar y no, y daban explicaciones de por qué sí y por qué no. Pero bueno, dentro del concreto hay más opciones de poder rehabilitar una edificación cuando pasó por un tema de una catástrofe natural. En el caso del acero, difícilmente van a optar por esa opción y pues van a demoler el edificio, van a empezar desde cero. Ahora, ¿qué pasa esto para nosotros como profesionistas? Bueno, eh, si nosotros hicimos todo bien y las fallas no se debieron a que hizo un mal cálculo de estructura o a que hizo una mala ejecución de obra, están deslindados de toda responsabilidad.
El tema es si de pronto fue una mala ejecución de obras, si de pronto fue una mala ejecución del material, o si de pronto fue una mala ejecución del diseño. Ahí sí son partes donde nos pueden involucrar como profesionistas responsables de la estructura. Mi recomendación a un nivel personal, profesional, es el siguiente. Si les gustan las estructuras, métanse al tema de las estructuras de lleno, busquen una empresa donde puedan trabajar haciendo estructuras, porque entre más estén en el medio, más van a aprender. Difícilmente un ingeniero o arquitecto saliendo de la universidad se pone a diseñar estructuras. ¿Por qué? Porque las tienes que vivir. Hay muchas cosas que tú puedes estudiar en libros y calcularlas y revisarlas, pero hasta que no estás en obra y no ves el comportamiento de los elementos, hay muchas cosas que no vas a entender. Entonces, si realmente les interesa este camino, háganlo. Este señor que les mostraba en la noticia tiene un doctorado y tiene como 1000 especializaciones, o sea, no llegó a ser esta eminencia de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Número 2, si no les gustan las estructuras y ustedes dicen, no, 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 yo no me quiero meter en esos temas, es riesgoso, es caro, no sé qué, bla, 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 no lo hagan. Entonces, cuando les toque un tema de diseñar una estructura, contrátenla de acuerdo al conocimiento cuesta. Hay despachitos de diseño estructural que se dedican a eso. No hacen otra cosa más que diseñar estructuralmente, paguen el precio por no saber diseñar estructuras o porque no les guste, porque así ustedes se deslindan de esa responsabilidad. Y la responsabilidad la absorbe la persona que diseña, pues la estructura finalmente, ¿de acuerdo? Esa sí es mi recomendación. Y si se van a aventurar a diseñar ustedes estructuras, porque pues llegó mi tía y me dijo, ay hija, calcúlame mi casa o cosas por el estilo, háganlo, háganlo con todas las herramientas que les enseñaron en la escuela, pero yo sí contrataría una consultoría con algún ingeniero calculista. No es lo mismo que les hagan el cálculo, va a ser más barato y hagan una, al menos, o dos consultorías con ellos, se las van a cobrar por horas. Nada más que les revise de que está bien, les va a decir si está bien, ya. Y entonces ustedes ya dijeron, ok, lo hice por el método correcto, palomita, ya aprendí, puedo seguir calculando estructuras. Y si no, pues él mismo, como les va a cobrar por su consultoría, pues les va a hacer las correcciones. Es la única forma de terminar de aprender el tema de estructuras, porque en la universidad aprenden un tema con un panorama genérico, general, de los posibles comportamientos de las estructuras. Lo cierto es que mucho va a depender del lugar en específico en el que se encuentre la estructura y del uso de esa estructura. Entonces, esta es mi recomendación para ustedes en este tema. Son bonitas las estructuras. Créanme que yo en mi vejez seguramente trataré de hacer una especialidad en estructuras. No tengo tiempo ahorita y no tengo la paciencia, pero es algo que a mí sí me gusta y me gustaría seguir aprendiendo. Pero bueno, en ese sentido, no hay más. Necesitan practicar, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el último tema de su temario, de su materia de estructuras metálicas. El día de mañana es su examen. Nada más repaso rápidamente con ustedes el funcionamiento. Recuerden, por favor, que su examen es de 9 a 11, si no me equivoco. El examen ustedes lo van a recibir a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque si no tienen temas de que no hay internet en mi casa, tengo que ir a un cibercafé, tengo que ir con el vecino, lo puedan hacer. Recuerden que el tiempo de contestar el examen es de 2 horas, está considerado de 9 a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ustedes todavía tienen media hora adicional. ¿Para qué? Para mandarme su examen contestado. ¿De acuerdo? Si requieren de la media hora adicional de tiempo de examen, porque nuevamente tengo que ir al cibercafé, porque tengo que ir con el vecino, con mi tía a enviar el examen, recuerden que necesito que me avisen de, Arqui, no tengo internet, tengo que ir al ciber, pero me van a mandar la foto de su examen contestado a la totalidad por WhatsApp y en cuanto puedan me mandan su examen escaneado. Ahora, si no lo quieren imprimir y contestar a mano y demás cuestiones, recuerden que tienen la opción de contestarlo desde los comentarios del PDF, ¿de acuerdo? Porque van a recibir un PDF. Pueden hacerlo así, contestarlo en electrónico y mandármelo en electrónico. Nada más agréguenme en adicional, por favor, el desarrollo de sus ejercicios y la parte de las preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre viene una parte de preguntas abiertas, entonces esa va a mano, la contestan a mano, le toman fotos y me las mandan. Espero que ya no tengamos dudas en este sentido y pues no sé si falte alguna duda, algún comentario, algún tema pendiente. No,
Bueno, chicos, pues entonces por mi parte sería todo. Ya nos vemos el día de Archive. mañana para su examen. Está bien. Ok, por ahí alguien más me iba a decir algo. Es que yo no los escuché. Que si me escucha Arti. Sí, ahí ya te escucho. Ah, no dejó esta vez lectura, ¿verdad? No, como lectura recuerden que hicieron el capítulo 5 del que ustedes hicieron una presentación y estuvieron trabajando esa parte que va a ser su reporte de lectura. Ok. Ok, bueno, pues entonces ya son libres, váyanse a comer y nos vemos mañana puntuales para su examen, ¿de acuerdo? Gracias, Arqui. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Realmente aquí.